Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los peces que acaban de pescar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, coman». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Estamos en la semana de Pascua, una semana pues de alegría, una semana en la que estamos reviviendo literalmente la resurrección de Cristo, ¿no? La estamos actualizando en nuestra vida. Y el personaje central de este evangelio, además de Jesucristo, pues es Pedro, ese mismo Pedro del que comenzamos a vislumbrar de alguna forma el final de su historia. Poco después, en los Hechos de los Apóstoles, también sabremos algo más de su predicación, pero en este momento nos encontramos con pues 3/4 partes de la historia de Pedro, ¿no? Si empezáramos a repasar esa historia, nos daríamos cuenta pues de que es ese mismo Pedro fogoso que nos encontramos en las primeras páginas del Evangelio cuando conoce a Jesús, precisamente en un episodio muy semejante a este, cuando Cristo le dice: «Vamos, adéntrate en el lago, vamos a pescar», y les da exactamente las mismas indicaciones que les da aquí: «Echa la red a la derecha de la barca y encontrarás pescado». Y bueno, pues ahora nos encontramos con este Pedro también, que tiene una gran historia pues de amor a Jesús, pero también una historia de fallos, una historia en la que hasta hace unos días pues había negado a Cristo 3 veces, y en síntesis nos encontramos un Pedro casi que podríamos decir que es paradójico, ¿no? Que tiene sus luces y que tiene sus sombras, y creo que Pedro se puede asemejar mucho a lo que cada uno de nosotros vivimos en nuestra relación con Jesús. Nadie es perfecto, todos le hemos fallado, y pues en primer lugar creo que es importante recordar o revivir todos aquellos momentos de nuestra historia en los que Cristo ha estado presente. A lo mejor este tiempo de Pascua nos puede servir para eso, ¿no? En hacer esa oración en la que vamos repasando la propia historia a la luz de Dios. En lo personal pues es algo que me ayuda mucho y que creo que pues a cada uno de nosotros nos hace un inmenso bien al alma, ir repasando esos momentos en los que Dios ha estado presente en mi vida, volver a nuestra historia para hacer lo mismo que hizo Pedro, que es resucitarla. Justamente el Pedro que nos encontramos en este pasaje del Evangelio es ese Pedro que se encuentra con Cristo resucitado, aunque no lo reconoce del todo como lo dice en el Evangelio, pero pues es ese Jesús que transformó la vida de Pedro y lo transformó con su resurrección. Poco después, en este pasaje del Evangelio, encontramos aquellas palabras en las que Cristo le pregunta 3 veces a Pedro: «¿Me amas?». Y Pedro le contesta a Cristo: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Dice San Agustín que cuando le estaba dirigiendo estas palabras a Pedro, también nos estaba preguntando a cada uno de nosotros. Y también
Esto quiere decir que esa resurrección de Cristo pues está para preguntarnos a cada uno de nosotros qué hemos hecho con ella. Cristo también vuelve a la vida de Pedro, vuelve a la vida de ese Pedro caído, a la vida de ese Pedro fogoso, vuelve en síntesis a encontrarse con Pedro en el mismo lugar donde lo conoció, en el lago, y le da exactamente las mismas indicaciones. ¿Y esto qué me hace pensar? Pues que a fin de cuentas Dios en nuestra vida siempre nos sale al paso, que Él nos está buscando y que muchas veces esas circunstancias ordinarias de nuestra vida son aquellos lugares donde realmente lo podemos encontrar, y a veces son esos lugares precisamente de los que intentamos huir. Y no, son parte de nuestra historia. Por eso decía hace un momento que necesitamos repasar esa historia a la luz de Dios para que Cristo también la haga resucitar, para que Cristo la transforme y la cambie. Hace unos días pues me tocó confesar a un señor y pues obviamente sin entrar en ningún tipo de detalles, pero al final, cuando terminábamos la confesión, me ayudaba mucho el verlo, el darme cuenta de cómo le había costado ir a confesarse, ¿no? Como muchas veces nos cuesta también a nosotros, pero había ido, había pedido perdón, y había pues seguido adelante, ¿no? Cómo la misericordia de Dios se encontró con él, cómo te dabas cuenta de que esa lucha espiritual, ese reconocer el propio pecado, se había transformado en algo grande para él, se había transformado en un encuentro con Dios, se había transformado en ese anhelo y en ese deseo de volver a luchar por la santidad. Y me hizo pensar en todas esas pequeñas batallas que cada uno de nosotros libramos cada día y en las que necesitamos esa luz de la resurrección para que Cristo las transforme y las cambie, ¿no? Hace unos días también un amigo compartía en sus redes sociales un logro de un propósito que él se había hecho y que había logrado mantener durante 2 años. Y me dio mucho gusto verlo porque me di cuenta de que esa persona pues seguía ahí luchando. Creo que cada uno de nosotros está también llamado a hacer eso. Es más, creo que en esta Pascua Jesús como que vuelve otra vez a nuestra historia y nos invita una vez más a disfrutar de esa luz de la resurrección, a gozarla y a que esa luz transforme nuestra vida. Ese Dios que resucitó quiere resucitar en las cosas cotidianas, quiere resucitar en nuestra realidad, en lo que somos. No busquemos resucitarlo solamente como una idea, sino que busquemos que verdaderamente la luz que Cristo nos viene a traer sea la que transforme y cambie nuestro corazón, nuestras acciones, nuestra vida ordinaria, nuestras relaciones con los demás, nuestra manera de pensar, de juzgar, nuestra manera de rezar, de trabajar, etcétera, ¿no? Es decir, que Cristo pues realmente haga viva su resurrección en mi vida. Eso es lo que les invito a hacer en esta semana de Pascua, y pues que Dios les bendiga a todos. Muy feliz Pascua, y les invito a compartir este podcast que haría Jesús.